Entonces, empezamos formalmente la tercera clase de la materia. Eh, y antes de entrar de lleno en lo que sería la teoría lukácsiana, en lo que sería los problemas en torno al realismo que plantea la teoría de la narración lukácsiana, me gustaría, no solo en esta ocasión, sino que va a ser como una especie de hábito recurrente, recuperar los grandes postulados, si es que así se pueden llamar, las grandes coordenadas, las grandes afirmaciones en torno a las cuales rodeó el argumento de la clase pasada, ¿no? Entonces, antes de empezar, quiero retomar las cuatro propiedades con las que la clase anterior definimos el ADN de la teoría. Entiendo que por lo general la última media hora la atención disminuye, empiezo a vislumbrar la fatiga. Estoy viendo a mis gatos peleándose. Em- eh, Empiezo a vislumbrar la fatiga de todos ustedes, sobre todo de mi voz, y del desarrollo per se de la teoría. La concentración es un principio que hay que tener muy bien amaestrado y adiestrado para sostenerlo durante mucho tiempo. Así que intuyo que al final de la última clase me precipité por obvias razones, el tiempo no alcanzaba. Entonces sentí como que me apuré demasiado a dejar asentadas las coordenadas y por eso vuelvo. Entonces, para ir un poco al grano, la primera cuestión que hay que entender en términos a lo que llamamos teoría, el discurso teórico, ¿no? Siempre en mayúsculas y, y en términos muy generales, es que la teoría es un puñado de nombres, como el programa muy bien lo ilustra, una serie no articulada de escritos sobre cualquier tema. Esto lo deja muy bien claro Kahler. Es decir, son obras que responden a las discusiones e intereses de su campo en particular, por ejemplo, la filosofía, la historia, la sociología, la lingüística, y en el caso que nos va a ocupar hoy, específicamente podríamos incluir a Lukács dentro de la filosofía de la historia marxista, fíjense qué específico, pero cuyos devenires, cuyos postulados, cuyas afirmaciones, cuyas impresiones y especulaciones eh, han devenido teoría porque su perspectiva o su razonamiento son sugerentes, pero sobre todo útiles, y en esto subrayen a Kahler, provechosos, si se quiere, para el estudio de otras disciplinas. Kahler se detiene en el caso emblemático del concepto de sexo de Foucault y en el concepto clásico no, también importante, de escritura desde la filosofía de Derrida, para mostrar cómo desde otras disciplinas podemos pensar los estudios literarios o el objeto que nos compete, que es la literatura. Por eso no me tengo en ejemplos, porque Kahler lo hace muy bien. El segundo punto es entender la teoría como un ejercicio netamente polémico, por más que ella no quiera y por más que hoy estemos atravesando como una contemporaneidad falta de polémicas. De hecho, hay un título de Jorge Panesi, que lo tengo por acá, ya que tengo la biblioteca, voy a aprovechar la improvisación, que se llama eh, dice, acerca de una frase desdichada y sobre la desdicha de no tener polémicas. Con ese título, no me voy a detener en el artículo, con ese título, que está en un libro hermoso, se llama La seducción de los relatos, es su gran libro de artículos y ensayos, define como lo que a su parecer es una contemporaneidad crítica ausente, falta, carente de discusión, de polémica, de fricción, de tensión, de disputas de ideas en la arena de los textos. Por suerte, para nuestra dicha, Lukács es muy polémico y va a discutir
primero consigo mismo, después con las teorías de sus contemporáneos, y dentro de la unidad después vamos a recuperar una discusión muy fructífera entre Sandra Contreras y Martín Cohen en relación al concepto de realismo lukácsiano. Entonces, como un poco el programa suple esa falta, suple esa cuota, es decir, vamos a poder explorar de qué modo los críticos, pero también la teoría discute consigo mismo. Entonces, un punto o una nota al pie sería una pregunta teórica, que no me acuerdo que si fue, creo que no está hoy, no sé si fue Carolina Yamila, que me preguntó cómo sería una pregunta teórica o cómo sería leer teóricamente. Bueno, una pregunta teórica es cuáles son las condiciones o cuáles han sido las razones por las cuales hoy la crítica ha dejado de discutir. Es una pregunta para una tesis doctoral, si se quiere, o una investigación de largo aliento, pero es una pregunta muy, muy rica que se está haciendo hoy, sobre todo sobre todo, sigo el paréntesis, sobre todo en el pensamiento crítico de Alberto Giordano. Es alguien que pensó durante mucho tiempo la ausencia de polémicas. Giordano es contemporáneo a Panesi, es rosarino, es alguien un crítico que vamos a leer, pero también él se autoatribuye discípulo de Panesi, así que viene en esa línea. Pero también por las últimas dos entrevistas que he escuchado hablar a Beatriz Arlo, tanto la entrevista que le hicieron hace unos días con el Pedro Rosenblatt, el nuevo novio de Lali, o eh, o que tuvo con una discípula en la UBA, que ya no me acuerdo, creo que la radio es Rock and Pop. Bueno, ponen Beatriz Arlo, entrevista les va a salir. En las dos entrevistas, señalo este paréntesis ya larguísimo, ella subraya esto, la ausencia de polémicas, la ausencia de tensiones, la abundancia de amiguismo, la abundancia de políticas de la corrección, muy propia de lo que llamamos lo contemporáneo, ¿no? No se trata de pelearse, no se trata de tensión, porque todos estamos un poco sintiéndonos con miedo a quedar bajo la lupa de la censura, la cancelación. No, sí, ¿no? Que quizás, bueno, lo vamos a seguir viendo cuando exploremos los modos de hacer crítica hoy. Entonces, el ejercicio polémico es, su arena de desarrollo es la discusión incesante, ¿no? La teoría es una discusión incesante de las propias ideas y de las de los demás. Su espíritu no es conciliador, no es pedagógico o taxativo. Por más que encontremos mucha taxatividad en Lukács, es cierto. ¿A qué me refiero con taxatividad? Que es muy afirmativo, es muy contundente. Es cierto que el ejemplo de Lukács no ayuda mucho en este momento. Él sí es muy contundente y muy taxativo. Su espíritu es, si se quiere, escéptico. Es alguien, un teórico es alguien que se posiciona frente al mundo de manera escéptica. ¿Qué quiero decir? Descree de todo lo que se hace pasar por evidente, todo lo que se hace pasar por natural, a él le despierta sospechas, porque la teoría se trata, ante todo, del ensayo o de la configuración problemática de cualquier tema, ¿no? Quiere lo problemático donde otros quieren lo pertinente. Hoy podríamos, bueno, una respuesta de por qué hoy no somos problemáticos es porque necesitamos de pertinencia, ¿no? Hoy, cuando la ciencia y sobre todo la ciencia que se hace desde la literatura o cuyo objeto es la literatura es problemática, sobre todo desde el Estado, desde los sistemas de financiamiento, están cada vez más poniendo en crisis la cuestión de cómo se hace ciencia desde la literatura. eh, Ser problemáticos no vende, sino que hay que ser pertinente y hay que saber hacer ciencia como las demás ciencias, como las ciencias llamadas duras. Por eso hoy la cuestión de qué modo se hace y se piensa y se construyen las humanidades hoy, es una gran pregunta, es la gran pregunta hoy de las humanidades, tiene que ver con esta pregunta de, primero, la ausencia de polémica, una cuestión de primera necesidad institucional.
No hay que ser problemático, hay que ser pertinente. Es decir, hay que cuajar bien, hay que hacer la tarea, hay que generar principios, objetivos, hipótesis y traer resultados. El punto C, el punto 3, ¿no? La tercera propiedad de la teoría que entra en relación con las demás es que la teoría es una práctica de impugnación del sentido común. Al ser problemática, todo el tiempo quiere impugnar el sentido común. El sentido común eh, entendiéndose como una práctica cuestionadora de las premisas y los supuestos más básicos en el estudio de la literatura y de los saberes y de las afirmaciones cristalizadas ahí en general, ¿no? Es decir, su afán es perturbar todo lo que se puede haber dado hasta ahora por sentado, ¿no? Y en eso la teoría literaria ha trazado una larga historia. Y de ahí un poco la ironía, el comentario un poco irónico de Kahler y de Campañón, los dos subrayan lo mismo, de la teoría pareciera ser que se está preguntando siempre lo mismo. Las preguntas parecen ser siempre las mismas, ¿no? ¿Qué es un autor? ¿Qué es un lector? ¿Qué es la literatura? ¿Cómo se lee? ¿No? ¿Qué es un significado? ¿Cuáles son los sentidos de una obra? ¿No? Pareciera ser que las preguntas son siempre las mismas y yo creo que ahí, y esta es una nota al pie mía, yo creo que ahí radica la gran virtud de la teoría, eh, en su obstinación, en su tesitura, en ser tosuda en la medida en que nunca nunca se colma, nunca se siente satisfecha, colmada al recibir una respuesta, ¿no? Siempre va a buscar otra respuesta porque siempre el objeto puede ser visto de otra manera, ¿no? En la medida en que el pensamiento mismo va cambiando y va mutándose, ¿no? Imagínense que definiéramos la literatura como la emprendieron nuestros padres y nuestros abuelos en la escuela secundaria. ¿Cómo enseñaríamos teoría literaria? Bueno, la teoría literaria sería, lisa y llanamente, el estudio exhaustivo de las particularidades formales y únicamente formales que nos permiten dilucidar qué quiso hacer el autor en esa obra. Entonces, nuestro estudio sería el relevamiento de figuras retóricas, en una especie de hermenéutica hermanada con la estilística, y un estudio biográfico de los derroteros personales de tal o cual autor, ¿no? Y es una especie de trabajo de comentario de texto. Bien, la última característica, el último rasgo que yo creo que quizás es el más importante o es el que resume los anteriores, es que la teoría, ser teórico, es adoptar un hábito auténticamente crítico, porque por todo lo dicho, el recurso a la teoría, esto es el uso de los conceptos, el recurso a la teoría es usar los conceptos que provee la teoría. El recurso a la teoría, decía, es por definición crítico, subversivo, insurrecto, en tanto que apunta frente a la servidumbre teórica y los protocolos que dominan las formas consensuadas de enseñanza e investigación literaria. Esto es el llamado, el demonio del academicismo, eh, ¿no? Es decir, la teoría apunta a que frente a este demonio del academicismo que todo el tiempo nos quiere acartonar, se trata de que nos volvamos, y esto acá cito a Campañón, vigilantes, que nos volvamos suspicaces, que nos volvamos escépticos, en una palabra que nos volvamos críticos e irónicos. La teoría es una escuela de ironía. Va a cerrar su texto Campañón, como si se trata todo el tiempo esto de ver, no, de que la seriedad teórica no es el camino, sino que es la puesta en crisis de esa seriedad, ¿no? Y bueno,
podríamos concluir este momento de reposición de la clase anterior, que por estas cuatro propiedades, la teoría, por lo general, es bastante resistida, porque es compleja, porque es problemática, y sobre todo porque siempre está buscándole, dicho esto rápidamente, pero al huevo, por eso es resistida, por eso es un discurso que si se puede dejar de lado, si se puede evitar, si se puede soslayar, mucho mejor. Bien, entonces, hasta aquí estamos con el ADN de la teoría. ¿Alguna pregunta? Bien, eso quedó bastante claro. Entonces, pasemos a lo que sería la unidad 2 que se va a preguntar por cinco formas diferentes de definir la teoría. A ver si tengo el programa acá. Cinco formas diferentes. Cinco formas diferentes de responder a qué es la literatura. La respuesta que nos convoca hoy es la respuesta realista. Eh, Mi idea hoy, como estamos de modo virtual, es introducir la complejidad del universo del vocabulario y del pensamiento lukácsiano y no adentrarse del todo, todavía no. Si es que quizás estamos envalentonados, sí, pero mi idea a priori no es en pormenorizar la cuestión de el rally, sino más bien es un poco entender desde dónde nace, quién es y cuál es la singularidad de la propuesta lukácsiana en relación al gran problema del realismo, ¿no? El gran problema del género realista, eh, ¿no? ¿Cuál es la especificidad de su propuesta teórica? En este sentido, recuperemos primero, bueno, la pregunta, la mala pregunta de teoría, bueno, ¿quién es? ¿Quién es Lukács? ¿Qué hizo Lukács? Eh, Lukács es húngaro, nació en 1885, ¿no? Es alguien que nació en Budapest, nació a fines del siglo XIX. Acá le cito a Terry Eggleton. Es hijo de un acaudalado banquero. Lo subrayo, sobre todo también lo subrayó Eggleton, porque las paradojas de alguien rico que se vuelve marxista, ¿no? Las hermosas contradicciones de la teoría. Hijo de un acaudalado banquero, Lukács nació en Budapest en 1885 y durante su formación intelectual recibió varias influencias, incluyendo la de Hegel. Para nuestros intereses, ¿qué nos importa la influencia hegeliana o la influencia de la dialéctica hegeliana en Lukács? Eh, por supuesto, no soy ni por asomo especialista en Hegel, ni por asomo especialista en el estudio de la dialéctica, pero sí entiendo por dialéctica, y entiendo y lo veo y lo observo en el pensamiento de Lukács, que se trata de una forma de construir saber, una forma específica de pensar, una forma determinada de construir pensamiento. Pensar dialécticamente se trata de, ante todo, poner en contraposición dos conceptos y inclinarse por uno. Es lo que podríamos llamar un pensamiento dicotómico o un pensamiento por binomios. Siempre en el pensamiento dialéctico y en específico en el de Lukács va a haber siempre dos conceptos, dos teorías, dos movimientos que van a estar todo el tiempo en tensión. Así funciona el lenguaje, así funciona es lo que Saussure va a llamar la negatividad de la lengua, es decir,
Lo negro se define por lo blanco, y al revés, ¿no? Es en el contraste, en la contraposición, en la negación de un concepto donde el otro se afirma, ¿no? Y en ese caso nos interesa el pensamiento binómico o dialéctico de Lukács, nos interesa específicamente en estos par de binomios, ¿no? Los adelanto, que es luz y oscuridad. Va a haber cosas que tienen luz, va a haber cosas que están clarividentes, otras que están oscuras, ¿no? Y en esto soy textual, no soy poético, soy textual. Él habla de ciertos momentos clarividentes o de que ciertas cuestiones arrojan luz y otras cosas no, oscurecen, hay mucha niebla, ¿no? Ya, vamos a ver después qué es eso. Después, otro pensamiento que se desgrana del otro. Si tuvieran pizarrón sería luz, oscuridad, verdad, falsedad, ¿no? Y dentro de ese pensamiento que va de la luz lleva a la verdad, porque la verdad lleva al realismo y el realismo lleva al gran arte, del otro lado sería la oscuridad lleva a la falsedad, a la mentira, a la apariencia, ¿no? Acá es muy platónica el pensamiento, que nos lleva a una distorsión del realismo a partir de lo que él va a llamar y que luego vamos a ver como naturalismo, psicologismo. Es decir, estamos hablando en el fondo de una dicotomía mayor que es la del llamado humanismo proletario, que es la teoría o el campo desde el cual Lukács, en términos de filósofo de la historia, se detiene a pensar el mundo, frente a lo que él va a llamar la ideología burguesa, la doctrina burguesa, la sociedad clasista de la burguesía, que traicionó, va a decir, sus propios principios revolucionarios y se va a dedicar a consolidar aquello que al principio fue contestatario, que es el capitalismo. Pero bueno, no nos adelanta. Entonces, volviendo a su biografía, decía, hijo de un acaudalado banquero, Lukács nació en Budapest en 1885 y durante su formación intelectual recibió varias influencias, incluyendo la de Hegel. Bueno, entre sus obras más importantes se encuentran El alma y las formas y Teoría de la novela. ¿Qué nos interesa de Teoría de la novela? Lo digo entre paréntesis. La forma en que él piensa eh, la novela. La forma en que él singulariza el género novela del género épica. Sí, en la épica, en la epopeya, ¿no? En eso que ustedes vieron en introducción con Aristóteles, eh, si la epopeya trata sobre todo de la narración de un mundo acabado, un mundo pleno, un mundo estable, un mundo armónico, en donde Eggleton va a decir, eh, el universo es la casa del hombre, ¿no? Acuérdense de cualquier épica, ¿ah? La Ilíada es una de ellas, la Odisea también. Si el hombre se piensa, se establece en un mundo armónico porque es un mundo completamente ya predigitado por los dioses, por la voluntad de los dioses, y los hombres están meramente acorralados ante el capricho de esos seres inmateriales, la novela, a partir de una serie de transformaciones, pero rápidamente podríamos nombrar la crisis de la razón, en la ilustración de la crisis teológica de ya no hay un Dios que nos derime las voluntades, con el nacimiento del psicoanálisis, al darnos cuenta de que hay un inconsciente, que hay una esfera de nuestro sujeto que no podemos dominar, es decir, el inconsciente, es decir, la centralidad de las personas eh, entra en crisis, ¿no? La racionalidad. El hombre, dice en la novela, en el género novela, es la primera vez donde se siente exiliado, vacío, perdido. Dice,
En la sociedad clásica griega, el universo es la casa del hombre que se mueve dentro de un mundo acabado y pleno, de sentido inmanente, adecuado a las exigencias sexuales. La novela surge cuando esta integración armoniosa del hombre y su mundo se resquebraja. El héroe de ficción es ahora alguien en busca de una totalidad perdida, extraño en un mundo demasiado amplio y demasiado estrecho para contener su deseo, ¿no? La novela entonces narra un mundo abandonado por los dioses. Si bien este pesimismo es, Lukács lo va a abandonar cuando se convierta en marxista. Lo que les acabo de leer es el pensamiento de un Lukács pre-marxista, en donde todavía no tiene, eh, no enseña su convicción, no está inscrito en los ideales del marxismo teórico. Lo que me interesa de este pensamiento, que un poco va a madurar en Ensayo sobre Realismo, que es el texto que tenían que leer para hoy, me interesa pensar la cuestión de dos conceptos que aparecieron, que es la cuestión de la totalidad, un mundo como totalidad, y un mundo incompleto, un mundo parcial, un mundo fragmentado, ¿no? Esa dicotomía es la que nos va a interesar a nosotros, para entender la singularidad del realismo de Lukács, ¿no? Habría en la novela un mundo que se narra total, un mundo que se narra por completo, un mundo que se narra en toda su complejidad y en toda su totalidad. Y a su vez, habría un mundo en ese mismo género novela, dependiendo del autor que leamos, dependiendo de las voluntades autorales que leamos, va a haber un mundo narrado parcialmente, un mundo narrado sesgadamente, un mundo clasista, un mundo interesado, un mundo, adelantemos, burgués. Bien, entonces, sigo con la biografía. En 1918 se afilió al Partido Comunista y se convirtió en comisario de Educación y Cultura en la efímera República Soviética Húngara, de la que tuvo que huir con rumbo a Austria cuando fue derrocado. ¿Qué es esto? En el 18, él ya tiene a ver, hagamos los cálculos, en nació en el 85 y tiene 20, 30 y 33 años, ¿puede ser? Bueno, a los 30 años. eh, Rusia gana la revolución, Rusia comienza a expandirse y llega a Hungría, ¿no? Hungría adopta el régimen soviético, ¿eh? La Unión Soviética incluye dentro de su horizonte a la región húngara, y él se convierte en lo que hoy conocemos democráticamente como ministro de Educación, ¿no? Pero, por supuesto, no había ministerios ahí porque no había régimen democrático, sino que era un comisario de la educación. ¿Saben cuánto duró el régimen soviético en Hungría? Un cuatrimestre. Sí, se inauguró en marzo y claudicó por falta de armonía o demasiada polémica entre sus integrantes en agosto. Él pierde ese cargo y tiene que huir. Y empieza una historia muy rica o la primera en la cátedra, si quiere, la historia de las migraciones teóricas. Los sujetos de carne y hueso que, debido a un contexto político adverso, tienen que huir de su patria. Le va a pasar a Roman Jacobson, que desde, gracias a él, gracias a ese hombre orquesta, se va a fundar el estructuralismo en Francia. Le va a pasar a Walter Benjamin, que gracias a Walter Benjamin va a llegar a Estados Unidos. Le va a pasar a Theodor Adorno y le va a pasar a George Lucas. Bien. Entonces, él se va a Austria. Se queda hasta los 20, hasta el 23 se queda ahí. Cuando Hitler, esto es importante porque es importante el contexto. Cuando Hitler llega al poder, estamos hablando del 1933, es decir, 10 años después, él emigra a Moscú y es allí donde se dedica a escribir el texto que nos importa hoy.
Ensayo sobre rally. Es un texto que está firmado, si pudieron ver bien, en oh, diciembre de 1945. Es decir, es un texto que fue escrito durante toda la Segunda Guerra Mundial, escrito desde uno de los bandos, es decir, en Rusia, en Moscú. Él, como comunista, ya enlistado del partido, lo escribe y recién lo termina de publicar cuando vuelve, cuando regresa de Moscú a Hungría, a Budapest, en diciembre de 1945. Él ya como un teórico, un catedrático, bueno, podemos hablarlo consagrado, con cierto reconocimiento, ya con cargo, y publica su ensayo sobre el rally. Este es el contexto de publicación, ¿no? En donde a todo el régimen del nazismo, él la pasa en Moscú y vuelve y escribe en Budapest. Quedan 2 minutos, cortamos y nos volvemos a conectar. ¿Quieren? Así no me quedo congelado.